Sí, te saca. Perdón, ay, sí, micrófono. Perdón, perdón. Ay, ya. Claro, claro, claro. No está ni siquiera en el temario. Yo no te he mandado a llamar, no sé, te he visto. Hola, buenas noches a todos. Mil disculpas por el retraso. Tuvimos un problema con la creación del link. Este, vamos a esperar a que se Se conecten algunos. dispara de la Vamos a nombre. empezar, por favor. Voy a ir apagando los micrófonos. Listo. Creo que ya están apagados todos los micrófonos. Mami, bájale un poquito. Doctora, le activa los micrófonos. A ver, voy a apagarlos otra vez. Según yo ya apagué a todos. Muy bien. Vamos a esperar solo unos 3 minutitos y ya empezamos. Aquí compartiendo mi drama familiar, pero necesito desahogarme y quizás obtener algo de perspectiva sobre si manejé las cosas correctamente. Primero, déjame darte un poco de contexto sobre la dinámica de nuestra familia. May, de 31 años, y yo, 5 años.
Listo, muy bien. Ya hemos esperado algunos minutos. Vamos a empezar, por favor, con la presentación. Muy bien. Listo, vamos a empezar con la presentación. Este es un tema que, bueno, va a entrar mucho al examen según tenemos los datos o las preguntas del año pasado. Entonces, vamos a tratar de hablar de una manera concisa. Es un tema muy amplio, con mucha también frecuencia en nuestro medio y vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. Vamos a empezar por la definición. El asma se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, que quiere decir que puede presentarse por mucho tiempo, ¿no? Meses, años, y dependiendo también de la evolución, esto puede autolimitarse o de repente puede progresar hasta llegar a la etapa adulta. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica ocasionada por una obstrucción episódica de las vías respiratorias, de las vías aéreas. Episódica, sabemos que vienen en episodios, hace obstrucciones. ¿Pero por qué? Porque el bronquio, que es la característica anatómica de los pulmones, va a empezar a cerrarse, que se llama broncoconstricción, y esto va a afectar mucho la colapsabilidad de las vías respiratorias. A esto se llama la hiperreactividad bronquial, ¿no? Pero esto no va a darse solito, sino siempre va a existir un detonante, que más adelante vamos a ir definiendo los detonantes de esta enfermedad. Entonces, ya sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Generalmente, esta enfermedad, como es crónica, necesitamos siempre tener objetivos de tratamiento. Dentro de los objetivos de tratamiento, de principio, reducir la inflamación de la vía aérea, minimizar la exposición a los detonantes, que más adelante los vamos a mencionar. Para esto necesitamos utilizar medicamentos controladores o controlar los trastornos que estén asociados a esta enfermedad. ¿Qué es lo que produce el asma? ¿Cómo se produce? ¿Quién es el causante? Realmente no existe una causa determinada, sino es la suma de muchos factores. Dentro de estos factores se mencionan los factores ambientales, en los cuales van a existir aquellos detonantes, aquellos estimuladores o triggers que van a estimular el epitelio respiratorio y van a producir toda la fisiopatología de esta enfermedad. Dentro de los factores ambientales existen alergenos y entre los alergenos podemos mencionar a muchos, ¿no? Desde el polen, pelusas, polvo, etcétera. Sustancias en el hogar, ¿no? Como aerosoles que pueden comportarse como alergenos. Las infecciones también son un factor predisponente de asma y en las infecciones podemos mencionar a muchos patógenos, dentro de los cuales los virus son los más frecuentes, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, la influenza y bacterias también pueden comportarse como parte de detonadores dentro de los factores ambientales. Microbios que existen dentro del hogar o dentro del lugar donde el paciente se encuentra, contaminantes, estrés. Dentro de esto, todos estos son factores ambientales. La edad también tiene una importancia relevante, ya que el paciente va a tener un sistema inmunitario distinto al que tiene el resto de las personas, ¿no? Se llama como atopía al sistema inmunitario, el innato y el adaptativo que va a participar en la fisiopatología de esta enfermedad. Si eso está afectado y de paso viene un detonante, entonces podemos provocar esta enfermedad. Además de los detonantes, este paciente tiene que estar susceptible genéticamente o con un riesgo biológico. En esto se menciona al sistema inmune como gran participante, también la parte genética. Y el epitelio respiratorio, la parte pulmonar, es la que realmente está afectada o tiene esa información codificada en que cualquier detonante puede activar todo este proceso inflamatorio. Y a la vez de que este paciente constantemente está en una inflamación patógena prolongada, entonces, el epitelio empieza a repararse, pero no se va a reparar como
como un epitelio normal lo haría, sino que va a tener una reparación aberrante de las células. Entonces, esto va a provocar aún más de que esta enfermedad se haga más crónica. Eh, Todo esto, la suma, tanto de los factores ambientales, el riesgo biológico y genético, la edad, y además que estos niños, estos pacientes son predisponentes a infecciones que decíamos, va a haber una lesión de las vías respiratorias inferiores, es decir, en los pulmones. Y estas lesiones en las vías respiratorias inferiores van a ser ocasionadas por infecciones respiratorias víricas frecuentes. Frecuentes, los niños cursan con muchas infecciones a repetición. Los que están expuestos también a aeroalergenos, que es lo que mencionábamos, una hiperreactividad bronquial que se va a dar secundaria a una reparación aberrante y lo que decíamos, ¿no? Una inflamación persistente todo el tiempo y el epitelio va a empezar a tener una diferenciación y un crecimiento de las vías respiratorias, pero no va a ser de una manera eh, pues de un curso normal, sino va a ser una reparación aberrante. La suma de todos estos factores, estas exposiciones y constantemente la inflamación persistente va a dar lugar a que se produzca la enfermedad, el asma. Dentro de los desencadenantes mucho más frecuentes es lo que decíamos, ¿no? Las infecciones víricas, los aeroalergenos estacionales, que dependiendo mucho, ¿no? Si estamos en invierno, si hay presencia de estos aeroalergenos en el hogar, la exposición al humo de tabaco, los niños generalmente no fuman, pero pues los papás que fuman o los niños que están expuestos constantemente a este ambiente de tabaco, entonces también tienen predisposición para desarrollar la enfermedad. El aire frío, el aire seco y cuando existe mucho esfuerzo físico en los ejercicios, los niños que se cansan rápido precisamente porque sienten dificultad o disneas, ¿no? Y esto está dado por la broncoconstricción que habíamos dicho. Entonces, el epitelio va a estar muy sensible y esta hipersensibilidad va correlacionada con la gravedad de la enfermedad. ¿Y quiénes lo presentan? Esta enfermedad se ha desarrollado en todo el mundo. Tiene en muchos de los estudios han sacado mucha información de que es muy prevalente en pacientes de sexo masculino y han hecho una comparación en varios estudios en los cuales los pacientes que vienen o provienen de una familia con bajos recursos con relación a los pacientes que vienen de una familia a los que se mencionan como unos recursos más adecuados. Entonces, los que tienen bajos recursos son más predisponentes a presentar esta enfermedad. Entonces, sexo masculino y la pobreza está relacionado con esta enfermedad. Y dentro de las razas, la raza negra también ha sido la más predisponente. Esto, más que todo esto, estos estudios se han hecho en Estados Unidos, ¿no? No tenemos estudios locales, pero en todos estos estudios, incluso los estudios mundiales, la raza negra es la más predisponente. La prevalencia varía mucho. En un estudio indicó que la prevalencia de las sibilancias, que es uno de los síntomas de esta enfermedad, se presenta en los 6 a 7 años, dos picos, a los 6 a 7 años y el otro es a los 13 a 14 años. Esa es la prevalencia. Generalmente, estos niños, ¿qué es lo que van a presentar? Alergia cuando son niños pequeños, atopías, dermatitis atópica, y además se acompañan de tos o sibilancias. Esto incrementa el riesgo de tener el asma, pero el asma persistente, ¿no? O de difícil control. Es un factor de riesgo. Todos en el mundo en general, el diagnóstico de asma, en el 80% de los pacientes se hace incluso antes de los 6 años. Aquellos pacientes muy hiperreactivos bronquiales pueden cursar con esta enfermedad. 80% de los pacientes antes de los 6 años son diagnosticados de asma. Dentro de otros factores de riesgo, en la primera infancia, pero para el asma persistente, están los que se mencionan en el cuadro, los que resaltamos como el asma parental, que es un principal factor de riesgo para esta enfermedad. El asma
el antecedente de asma en la familia, ¿no? La dermatitis atópica, que es lo que mencionamos durante la infancia, cuando son bebecitos, los niños nacen, son muy delicados de la piel y además después presentan sibilancias, esos tienen factor de riesgo para el asma persistente. La rinitis alérgica o muy sensibles a alergenos tanto inhalados o alimentarios, o incluso aquellos pacientes que presentan bronquiolitis que requieren mucha hospitalización y que aparte de que un niño curse con un cuadro respiratorio infeccioso, que tenga fiebre, el paciente viene y solo tiene sibilancias, ¿no? Aparte de los resfriados. Esos son algunos de los factores de riesgo, pero también otros que se menciona ahí, el género masculino, que ya habíamos dicho, que tengan bajo peso al nacer, el humo del tabaco, etcétera. Los que están subrayados, pues son los más importantes, pero de todas formas, todos estos son factores de riesgo durante la primera infancia para que el paciente pueda presentar asma persistente. Entonces, si ya sabemos cómo se provoca esta enfermedad, vamos a ir clasificando la enfermedad. Existe una clasificación, bueno, en realidad muchas, en donde nosotros podemos catalogar al asma infantil en varias partes y dependiendo mucho de lo que tengamos en cuenta. Las sibilancias recidivantes o el asma crónica asociada. Esta es un tipo de clasificación. Las sibilancias recidivantes se indican que estas están presentes primero en la infancia, que inician en la infancia, están asociadas a infecciones respiratorias, generalmente tienen la solución ya cuando son preescolares o escolares. Esas son las sibilancias recidivantes. Pero ya el asma crónica asociada son las fases posteriores a las sibilancias recidivantes en que estos niños pueden presentar esta enfermedad. Incluso esto se puede dar en adultos. Generalmente el asma crónica asociada está asociada a alergia. Otra clasificación, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, puede clasificarse en intermitente, episodios intermitentes, o asma persistente. El asma persistente, aquella de difícil control, pero este asma persistente a la vez se puede subclasificar en leve, moderada y grave, ¿no? Que es otra clasificación. Según a la respuesta al tratamiento, el asma se puede clasificar en controlada, no bien controlada o muy mal controlada, ¿no? Tres tipos de clasificación. Ahora, de acuerdo a la respuesta al tratamiento y el tipo de medicamento a utilizar, se puede clasificar en fácil de controlar, difícil de controlar, que tengan exacerbadores o asma refractaria. Aquí está las clasificaciones, que es lo que mencionábamos, el asma intermitente, asma persistente y el tipo de manejo. Según la gravedad, se puede clasificar en intermitente o persistente. Y el persistente, ya habíamos dicho, leve, moderado, grave. Y según el control, bien controlada, parcialmente controlada o no controlada y muy mal controlada. Y en los patrones de gestión, fácil de controlar, que generalmente se van controlando con los medicamentos como de primera línea, difícil de controlar, aquellos que necesitan múltiples medicamentos o altos niveles de terapias, exacerbadores que a pesar de que están bien controlados con los medicamentos, todavía tienen exacerbaciones graves y los refractarios que prácticamente muy difícil control. Entonces, esta es, según la gravedad, según el control y según los patrones de gestión o el uso de medicamentos, podemos clasificar el asma. Ahora, ¿cómo es que se produce esto? Prácticamente habíamos dicho que se trata de una broncoconstricción. El bronquio va a estrecharse tanto, se estrecha la luz del bronquio. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué? Porque las paredes del bronquio, donde se encuentra el epitelio, existe una inflamación de ese tipo de paredes, ¿no? Un infiltrado en la mucosa bronquial y la participación de otro tipo de células inflamatorias, en este caso la más característica son los eosinófilos. Entonces, existe la participación tanto en la fase temprana como en la fase tardía, la participación de los eosinófilos y por ende de la inmunoglobulina E, que va a participar como un anticuerpo que va a mandar señales para la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí también hay mucha participación del sistema inmune innato y adaptativo. Prácticamente el linfocito TH2 es el que va a estimular también la señal de producir citocinas y quimiosinas proinflamatorias, estas las cuales van a ir a provocar toda la inflamación que encontramos tanto en el epitelio
y va a haber, además de inflamación, también descamación y detritos celulares, ¿no? Y el hecho de que haya inflamación, si bien el músculo liso se va a ver afectado, entonces, ¡pum!, va a cerrarse el bronquio. Además que haya inflamación en las paredes, todavía más cerrado todo. Y además que exista detritos o algo que ocupe la luz del bronquio, entonces vamos a tener prácticamente el flujo de aire muy estrecho, ¿no? Entonces va a haber obstrucción de la vía respiratoria, lesión epitelial y descamación de células a la luz de las vías respiratorias. Entonces tenemos un bronquiolo, un bronquio muy estrecho. Aquí tenemos algún, algún ejemplo también. En este ejemplo, mencionamos cualquier tipo de alergeno, cualquier tipo de factor desencadenante que hemos mencionado muchos. Puede ser desde virus, aeroalergenos, etcétera. Aquí en el cuadrito, por ejemplo, en el dibujo vemos al polen, ¿no?, que se trataría como de un aeroalergeno. El polen va a ir a estimular al epitelio bronquial, que prácticamente son células. Estas células, al tener la presencia de este polen, si se dan cuenta, espérenme un ratito, les voy a señalar. Bueno, aquí está el epitelio. Entonces ingresa el polen. El polen ya es un microorganismo, es un pirógeno más o menos, se comporta no pirógeno como un organismo extraño. Entonces, este organismo extraño obviamente existe en nuestro sistema. La presentación del antígeno se va a comportar como un antígeno y va a ir a la célula presentadora de antígenos, que es la que está en verdecito, ¿no? Entonces va a ir a presentar y ella, como ya le han presentado un antígeno, se tienen que crear anticuerpos. Va a haber activación entonces del linfocito T, que es parte del sistema inmunitario y adaptativo, más que todo la parte celular. Entonces, la activación del linfocito T va a hacer de que incremente, habíamos hablado del linfocito TH2, va a hacer de que empiece a mandar información para la secreción de citocinas y quimiosinas. Entonces existe la regulación de IL-4 y IL-5, que son citocinas, que van a además estimular al linfocito B, que aquí ya participa también, ¿no?, en la inmunidad humoral, y va a empezar a secretar mucho más información, activar a los eosinófilos, incrementar la producción de inmunoglobulina E y el mastocito, y que todo esto se comporta como un estado inflamatorio constante, ¿no? Y el epitelio, obviamente, va a estar también inflamado porque recibe esas señales. Entonces, toda esta es la fisiopatología que pasa dentro del epitelio y también dentro de, mm, del espacio también intravascular, que en un momento vamos a ver, porque va a haber mucha secreción, no solo de eosinófilos. Si bien los eosinófilos son los primordiales o los que se secretan en gran cantidad, también va a haber secreción de monocitos, linfocitos, neutrófilos. Y más aquí, aquí abajo nosotros vemos también las fibras musculares, prácticamente el músculo liso, ¿no? Y en el músculo liso existe un receptor beta adrenérgico que también va a estar afectado. Y esto va a producir broncoconstricción, a menos de que haya participación, en este caso, de la terapia que conocemos a los broncodilatadores que actúan sobre este receptor, que ayudan a relajar las fibras del músculo liso y van a empezar a broncodilatar. Pero en este caso, cuando existe el asma y la fisiopatología, nos menciona que todo se produce a este nivel. Vemos aquí un poquito más agrandada, pues va a haber incluso el aumento de la permeabilidad vascular. Cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, va a haber migración de más células inflamatorias, ¿no? Aquí están, por ejemplo, la migración de las células inflamatorias, como les había dicho, no solo eosinófilos. Si bien en gran cantidad de eosinófilos, pero también neutrófilos, linfocitos, monocitos, y va a haber incremento de la secreción de la mucosa. Entonces, el espacio bronquial, la luz bronquial, no solo se va a llenar, primero no solo va a estar obstruida por la inflamación de las células o del epitelio respiratorio, sino también por la descamación de las células y por presencia de secreción mucosa, de producción de detritos celulares, etcétera. Todo va a relacionarse con el cierre o disminución de la luz del bronquio. Entonces, el flujo de aire va a estar muy limitado.
Esta es la figura del libro en donde todo lo que habíamos mencionado, pues es lo que pasa, ¿no? Va a haber los alergenos. Los alergenos van a ingresar, estimulan al epitelio respiratorio, hay participación del linfocito TH2, la presentación de las células dendritas, de las células presentadoras de antígeno, hacen que se produzca mucha cantidad de quimiosinas y citocinas. La interleucina 5 es una gran participante para que se produzca la eosinofila tisular. Y esta interleucina va a estar estimulada por el linfocito TH2, la 4 y la 5 que habíamos mencionado en los anteriores diagramas. Y esto no solo estimula el epitelio, sino también el endotelio vascular, en donde se va a producir la permeabilidad vascular, en donde van a migrar muchas células inflamatorias, ¿no? Em, Además, en la sangre periférica, que habíamos dicho, como hay tanta proinflamación, el cuerpo se comunica a todo nivel, las linfocitos TH2 también van a estar participando en toda la producción de citocinas, interleucinas, que van a además estimular tanto el estado proinflamatorio como la migración de células proinflamatorias. Todo esto nos va a dar la hiperreactividad bronquial, que es la colapsabilidad del bronquio, ¿no? Y aquí, como vemos en la imagen, el engrosamiento de la pared. Entonces, si ya sabemos cómo se produce esta enfermedad, qué es lo que pasa ahí dentro del bronquio y en todos los sitios donde participa la inflamación, ¿cómo se va a manifestar esto? Entonces, como el bronquio se va a cerrar, las reacciones que se cierre, entonces hay un flujo de aire disminuido. Y al escuchar nosotros al paciente, vemos a un paciente con todas las características que habíamos mencionado, que por ejemplo se ha expuesto mucho al polen, ha salido a un parque lleno de flores y viene a la consulta. Entonces llega a la consulta y ya sabemos en nuestra mente cómo se va produciendo el asma la manera en su fisiopatología. El paciente va a ingresar con muchos accesos de tos, que eso es una respuesta a toda la inflamación que se está produciendo en el sistema respiratorio. Y además, el flujo de aire disminuido se caracteriza a la auscultación por las sibilancias expiratorias, es decir, el paciente respira y silba al sacar, al expirar va a silbar. Entonces, esas sibilancias respiratorias son características de esta enfermedad. Estos pacientes, obviamente, tenemos que hacer toda la anamnesis y vamos a encontrar de que de repente sí están expuestos a algunos aeroalergenos o en todo caso, dentro de los alergenos, pues se menciona la caspa de los animales, ácaros del polvo, bichos como las cucarachas, hongos, o en todo caso los estacionales, ¿no? Aquellos pacientes que están, expuestos a parques, a flores, ¿no? Que son pastos, árboles, malezas, los que contienen polen y esos son unos alérgenos que pueden estimular la reacción que hemos mencionado. Dentro de los contaminantes del aire están todos los que se mencionan acá. Lo que más, digamos, en nuestro medio presentaría en estos pacientes humo al tabaco ambiental, ¿no? O alguien que esté fumando y que eso vaya a estimular a la respuesta inflamatoria. También existen otro tipo de desencadenantes de asma que los habíamos mencionado ahí, que hagan ejercicio, el aire seco frío, a veces aquellos que están con aire acondicionado, entonces, o las comorbilidades, ¿no? Que están los pacientes que están cursando con rinitis o una infección como sinusitis, que tengan reflujo gastroesofágico. Entonces, el paciente ingresa y va a presentar toda esta clínica. Primero desencadenada, y entonces la escuchamos y a la auscultación, pues, presenta las sibilancias expiratorias. ¿Cuál es la característica? Que estos pacientes generalmente van a empeorar por la noche o en el día, en todo caso, si han estado haciendo ejercicio por mucho tiempo. Entonces, el ejercicio es un estimulante o un detonante o desencadenante del asma. Ahora también, en caso de que, bueno, llega el paciente, nosotros le administramos todo el tratamiento, que el tratamiento lo vamos a hablar después, le administramos todo el tratamiento y no mejora, entonces en ese caso sí también tendríamos que considerar otro tipo de causas. Y dentro de otras causas sí podemos considerar rinitis, sinusitis, reflujo gastroesofágico, incluso otras patologías, ¿no? Entonces, entre los antecedentes ambientales, tenemos que ir en busca de algún desencadenante que habíamos mencionado y eso precisamente nos va a orientar mucho al diagnóstico y posteriormente a que le demos un tratamiento.
Además de las sibilancias respiratorias, al paciente sí podemos encontrarle roncos o crepitantes, ¿no? Habíamos mencionado que a veces cuando el bronquio se cierra tanto que ya ni siquiera podemos escuchar sibilancias, pero vemos al paciente con mucha dificultad respiratoria, a eso se llama tórax silente, cuando realmente o sea, ni silba porque está tan inflamado que no hay paso de aire. Y si hay paso de aire, el flujo de aire es limitado por la obstrucción, es casi un hilito, ¿no? Casi no entra nada y apenas sale algo, está el paciente muy descompensado, entonces este tórax silente es característico de esta enfermedad en aquellos pacientes que realmente están en la última fase y el flujo de aire pues está tan limitado que ya no se escuchan ni sibilancias. Entonces, esta es la última fase, el paciente ingresa de manera urgente. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente, tenemos que valorar todos los síntomas, los signos y valorar el estado de la gravedad. ¿Eh? Primero, podemos empezar, si es que este primer diagnóstico, obviamente ya las características nos indican es su primer diagnóstico, pero hay pacientes que ya son diagnosticados con asma, entonces ahí también lo podemos clasificar según la gravedad, ¿no? Dentro de los síntomas, falta de aliento prácticamente, porque se trata de una obstrucción. Y el estado de alerta, ¿no? Si es leve, obviamente la falta de aliento va a ser al caminar, pero si es moderada, ya cuando está incluso en reposo, o si es grave, este, mientras también está en reposo, o ya cuando hay riesgo de paro respiratorio, entonces la disnea es extrema, si en reposo hay mucha ansiedad, aquellos pacientes que se desesperan por respirar. Y el estado de alerta, ahí tenemos también las referencias, ¿no? Como puede ser en un estado de alerta cuando es leve, obviamente está agitado, pero dice frases, puede hablar todavía. Cuando es moderado, las frases ya son muy cortas y está mucho más agitado. Ya cuando es grave, ya no, apenas menciona algunas palabras. Y obviamente cuando existe riesgo de paro respiratorio, el paciente ya ni siquiera habla, ¿no? Porque está tan hipóxico porque no entra aire adecuado, no puede salir, está con una dificultad respiratoria muy marcada. Dentro de los signos, obviamente, siempre es importante la frecuencia respiratoria y ver cómo está respirando el paciente, si es que hay uso de músculos accesorios como retracciones tanto subcostal, intercostal, las supraesternales, que son las que debemos tomar en cuenta para ir clasificando la gravedad. Si existen sibilancias, por ejemplo, cuando ya es paro respiratorio, y habíamos dicho, es una fase ya, una última fase, ya ni siquiera escuchas las sibilancias, es un tórax silente y es riesgo de paro respiratorio inminente, ¿no? El, la frecuencia cardíaca también es importante. Si no está taquicárdico, pues tratamos de un estado leve. Si está ligeramente taquicárdico, moderado, o si está muy taquicárdico y ya en riesgo de paro respiratorio, entonces incluso tenemos bradicardia, ¿no? El pulso paradójico y la evolución funcional lo hacemos con otros estudios que lo vamos a mencionar posteriormente, si es que tenemos en el servicio de urgencias, pero es importante que ustedes sepan, ¿no? El flujo expiratorio máximo. En caso de que realmente el paciente no se trate de asma como tal, ¿cuáles otros son los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos decir, ah, no, pero este sí puede tratar de esta enfermedad? Es el reflujo gastroesofágico. Es uno de los diagnósticos diferenciales de asma, la sinusitis crónica, que también el reflujo gastroesofágico y la sinusitis crónica son dos de las patologías en donde se representa como diagnóstico diferencial, porque pueden ser difíciles de diagnosticar en los niños y se requiere a veces, en caso de que nosotros dudemos, hacerles pruebas de función pulmonar. La traqueobroncomalacia, que en clases previas ya hemos mencionado de qué se trata y precisamente se presentan con sibilancias. La disfunción de las cuerdas vocales, o aquellos pacientes en que presenten neumonía o neumonitis por hipersensibilidad. Incluso los pacientes con tuberculosis pueden tener accesos de tos y sibilancias de manera crónica y que también este es un diagnóstico diferencial de asma. A la izquierda vemos otro tipo también, muchos diagnósticos diferenciales de asma y todo va a depender de acuerdo al contexto clínico y valorar al paciente de manera integral. Entonces,
si ya pensamos que el paciente pueda presentar asma, entonces necesitamos hacerle los estudios complementarios. Dentro de los estudios complementarios, si bien el estudio de laboratorio nos ayuda, etcétera, pero los estudios que más están recomendados son las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar nos ayudan al diagnóstico, incluso a determinar la gravedad del asma. ¿Recuerdan el cuadrito anterior? A veces a los niños que ingresan podemos determinar la gravedad con las pruebas de función pulmonar. Una de las pruebas es las medidas del flujo expiratorio forzado. Estas medidas son muy útiles para el diagnóstico y para también vigilar la gravedad, para vigilar los episodios y para evaluar incluso la eficacia del tratamiento, porque puede que clínicamente esté controlado, pero obviamente continúe con las sibilancias o con los datos de exacerbación de la enfermedad. Entonces, estas pruebas nos ayudan mucho para el diagnóstico y para la vigilancia en el paciente. Otra de las pruebas que también es muy característica y muy frecuente de realizar es la espirometría. La espirometría es mucho más objetiva y mucho más útil para medir la limitación del flujo aéreo. Generalmente en algunos pacientes con asma leve o moderada, cualquier exacerbación leve o moderada, incluso los valores espirométricos pueden estar normales casi en la mitad de los pacientes, ¿no? En el 50% de los pacientes, que esto también tenemos que tener en cuenta. Nosotros para tener o para realizar también la espirometría, generalmente hacemos un tope de edad. Arriba de los 6 años es mucho más fácil de realizar porque es una prueba donde tiene que soplar, tiene que hacer algunas maniobras que los pacientes más pequeños no lo lograrían y tampoco existen las herramientas como de rutina para realizar estos pacientes. Entonces, la espirometría, más que todo, la recomendamos en los pacientes mayores de 6 años. ¿Qué existe o qué es lo que pasa en la espirometría? Nosotros conocemos, así como un electrocardiograma, también sabemos que existe como los datos de la capacidad vital, de la capacidad inspiratoria, todo lo que se estudia en la parte de las pruebas de esfuerzo respiratorio para cada respiración o cómo se produce, ¿no? Entonces sabemos que tenemos el volumen residual, la capacidad residual, volumen de reserva expiratoria, la capacidad inspiratoria, que es todo esto, y el volumen de reserva inspiratoria. Todo esto tiene un nombre y esto sí nos tenemos que primero relacionar un poco para que nosotros podamos entender los demás estudios o cómo es que se realiza los estudios de las pruebas de función pulmonar. Aquí tenemos de que existe aquí en los dos diagramas, ¿no? Son prácticamente estos dos diagramas se muestran en las espirometrías. Entonces, en el lado A, en el cuadro A tenemos las asas de flujo-volumen espirométricas. Entonces, aquí está, asa flujo-volumen inspiratoria y expiratoria. Entonces, ¿cómo se representa? Es difícil leer una espirometría, a menos de que sí seamos técnicos, etcétera, pero aquí podemos entender aquí la parte A, o la curvita A, la línea, es el volumen expiratorio de una persona que no es asmática. Entonces, si se dan cuenta, el flujo del litro segundo es el flujo máximo llega, es alto y obviamente va bajando porque es la parte expiratoria, entonces prácticamente esto es en un paciente normal. ¿Qué pasa en un paciente en cuando el paciente es asmático, pero con grados crecientes de limitación del flujo de aire? Es la parte B, en la línea B, ¿ya? Ese es cuando un asma es leve. Y la parte, obviamente, en un asma grave, entonces, esta alteración en los flujos o estos diagramas que nosotros vemos en la espirometría, podemos verlos representados así, ya sea cuando existe un asma con una exacerbación o un asma persistente moderada grave, o en caso de que tengamos un asma leve, ¿no? Que puede estar ahí o se puede comportar el asa flujo-volumen ahí. Acá en el lado derecho también vemos las características de la espirometría. Y aquí tenemos, ¿no? El BENS y la relación de eso con el flujo ventilatorio.
Entonces aquí tenemos la comparación tanto del sujeto 1 del sujeto 2. En un niño no asmático, el sujeto 1, veamos cómo se comporta, y el sujeto 2, igual el volumen es muy, perdón, me he enterado. Denme un ratito, voy a silenciar a todos. Creo que ya. El BEMS es el volumen expiratorio máximo en un segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos? Y como habíamos mencionado, de que en el asma la expiración va a ser la fuerza o la que es difícil de expirar el aire y donde más tenemos dificultades por la obstrucción bronquial. Entonces, este volumen expiratorio va a estar disminuido en los pacientes que tienen asma, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el sujeto 1 el BEMS está normal, 100%, pero en el sujeto 2 hasta 62%, ¿no? Y la capacidad vital forzada también va a estar reducida a comparación del sujeto 1. Entonces, si nosotros vemos qué tendríamos que ver como alteraciones en la función pulmonar del asma, tendríamos que ver tanto en la espirometría como en la clínica, limitación del flujo aéreo. BEMS, que habíamos dicho, que es volumen expiratorio máximo en un segundo, tiene que estar bajo respecto al porcentaje de las normas predichas. Es decir, aquí es 100% del predicho y este es 62% del predicho, entonces este está bajo, este corresponde a un niño asmático, ¿no? Y una característica importante es la relación que existe, el BEMS con la capacidad vital forzada. Esta relación, una relación menor a 0,8, es muy característico como diagnóstico de asma. Entonces, eso hay que memorizar. Menor a 0,8 en espirometría de la relación BEMS y capacidad vital forzada, característica del asma. Ahora también, cuando existe la espirometría, cuando realizan la espirometría, los técnicos o los que realizan este procedimiento lo hacen con broncodilatadores y con los broncodilatadores ven cuál es la respuesta al broncodilatador. Generalmente el volumen expiratorio forzado, pero el volumen expiratorio mejora en un 12% y también esta, ¿no? El volumen expiratorio máximo en un segundo mejora en un 12% y también el volumen. Y en caso de que haya ejercicio, el empeoramiento del volumen expiratorio máximo. Entonces, estos son como estimulantes para que se pueda caracterizar y se pueda realizar el diagnóstico y cuál es la respuesta al tratamiento con estos procedimientos. Muchas veces la vigilancia de los pacientes asmáticos también se hace cuando vigilamos el volumen expiratorio máximo en un segundo. En el lado derecho vemos el cuadrito que nos ponen en el libro, que prácticamente es todo lo que le habíamos dicho. La respuesta broncodilatadora, que va a evaluar la reversibilidad, ¿no? De la limitación del flujo de aire, la prueba de ejercicio y el flujo expiratorio máximo diario, o la monitoración del FEB1. Esto, todo lo que habíamos mencionado aquí, también está escrito aquí, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del óxido nítrico exhalado. Entonces, tenemos estas pruebas funcionales, lo mismo, decíamos que con los broncodilatadores, obviamente tendríamos que ver una mejora del volumen expiratorio máximo en un segundo de más de 12%. Y en este caso, sí responde a los broncodilatadores. Entonces, los broncodilatadores van a actuar, que habíamos mencionado, en el músculo liso y en los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, sí se trata de una respuesta inflamatoria, sí se trata de asma, ¿no? También, si es que en caso existe esfuerzo, que también tenemos que tener precauciones porque el paciente se puede descompensar, muchas veces el BEMS va a empeorar más del 15%. Las provocaciones con ejercicio sí pueden ayudar a identificar a los niños con con broncoespasmo inducidos al ejercicio y esto nos ayuda también mucho en el tratamiento. Muy bien. Dentro de todas estas pruebas también tenemos algunos aparatos que nos ayudan a monitorizar al paciente cuando se encuentra un paciente con el diagnóstico de asma. Dentro, dentro de estas medidas tenemos algunos dispositivos que se llaman dispositivos de medida del flujo expiratorio máximo, ¿no? Estos dispositivos son herramientas que pueden medir el flujo aéreo y nos pueden ayudar mucho tanto al diagnóstico, al tratamiento y la vigilancia.
¿no? Entonces, estos dispositivos los podemos aplicar o los podemos medir ya sea en las mañanas o en el tiempo vespertino y podemos indicarle al paciente, sí, que pueda realizarlo y esto es como un manejo, una monitorización domiciliaria. Y esto se utiliza generalmente a partir de los 4 años de edad. Eh, em, Muchas veces los hacemos como con un calendario, ¿no? Si es que se da a partir de los 3 años, entonces siempre a los 3 intentos y 2 veces al día, tanto en la mañana como en la noche. Entonces, si es que varía el FEM, varía en más del 20%, es compatible con asma, ¿no? Entonces acá, más o menos este es el procedimiento, cómo tienen que hacerlo. Aquí ponga el marcador, este es el dispositivo y todo tenemos que anotarlo, ¿no? A los pacientes. Va a anotar todo y nosotros, ya que tengamos el cuadernito o el registro, podemos ir viendo cuánto mejora, cuánto no mejora, cómo se comporta y esto nos ayuda mucho en la vigilancia en los pacientes con asma. Bueno, aquí tenemos los semáforos de las medidas del FEM de autocontrol, que es de este mismo dispositivo, ¿no? Rojo, amarillo y verde, como nuestra bandera. Rojo, amarillo y verde. Rojo significa empeoramiento progresivo, amarillo síntomas diarios y verde sin síntomas. Todo depende mucho del calendario o del registro que nos hagan los pacientes. Otra de las medidas es el óxido nítrico exhalado. Esto no es invasivo para la inflamación alérgica y es utilizado mucho en los entornos clínicos. El óxido nítrico exhalado se trata de una medida no invasiva. Este es un marcador de la inflamación tanto alérgica como eosinofílica. ¿Cuáles son sus funciones? Corrobora el diagnóstico, predice exacerbaciones, complementa la evaluación, evalúa también la adherencia al tratamiento y predice también la respuesta al tratamiento. Esto se da o se realiza en el aire exhalado y se puede utilizar, pero hasta los 5 años, desde que nacen hasta los 5 años. Después de eso no es muy. Otro de las pruebas complementarias es la radiografía. Prácticamente, si nosotros conocemos la fisiopatología de la enfermedad, vamos a entender cómo se va a ver el paciente en una radiografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ven esta radiografía de la izquierda, como sabemos que el paciente puede meter aire, pero es muy difícil sacarla por la obstrucción bronquial. Este, entonces vemos una hiperinsuflación, ¿no? La hiperinsuflación, ensanchamiento de los espacios intercostales, aumento de los espacios intercostales, incluso como en la bronquiolitis, herniación del parénquima, ¿no? Entonces, generalmente en los pacientes incluso se pueden presentar radiografías normales, pero ya cuando el paciente viene grave, está con mucha dificultad, sabemos de que la dificultad respiratoria puede ser ocasionada por la obstrucción bronquial, por la dificultad para que salga el aire de los pulmones. Entonces, los pacientes sí se pueden encontrar con hiperinsuflación. Y esta hiperinsuflación también se caracteriza con aplanamiento de los diafragmas. Es el pulmón mucho más grande porque hay mucho aire dentro que no puede ser exhalado. Y tanto en la proyección posterior anterior como en la lateral. Esta es una medida muy básica que generalmente se puede encontrar en muchos hospitales y a la vez podemos encontrar algunas otras también lesiones en el pulmón como las bronquiectasias, pero es mucho más difícil, ¿no? La radiografía mejora el enfoque diagnóstico, puede identificar algunas anormalidades que son características como algunas patologías que simulan asma, por ejemplo, aspiración de cualquier tipo de objetos, neumonitis, o a veces la bronquiolitis obliterante también nos puede dar este patrón o una neumonía típica. También la radiografía nos ayuda a también identificar las complicaciones de las exacerbaciones del asma. Por ejemplo, las atelectasias, que es muy frecuente en esta enfermedad, neumomediastino o neumotórax. Fácilmente se puede dar esto porque sabemos que no podemos exhalar el aire. Entonces, ya sabemos cómo diagnosticar, con qué diagnósticos diferenciales, cómo hacer con las pruebas de función pulmonar, cuál va a ser el tratamiento. El tratamiento tiene 4 pilares, ¿no? Este, generalmente hay muchas guías que nos indican cuál va a ser el tratamiento del asma. Muchas guías han hecho varios estudios para poder mostrarnos
un mejor enfoque acerca del tratamiento, ¿no? Dentro de estas guías pues, está la guía GINA, o la guía que se llama EPR3, que son guías para el diagnóstico y manejo del asma. Estas, perdón, estas guías se van actualizando con el pasar de los años. Lo último que tenemos es, si no me equivoco, del 2022. Perdón. Pero en el libro nos mencionan las del 2016. No importa, pues vamos a memorizarlo del libro porque eso es lo que entra al examen. Entonces, ¿cuáles son los componentes del tratamiento? Uno, evaluación y monitorización de la actividad de la enfermedad. Paciente que es diagnosticado con asma tiene que estar monitorizado para saber cuándo se va a exacerbar, clasificarlo y de acuerdo a eso, citarlo, ¿no? Ya sea cada 2, cada 6 semanas, cada mes, etc. La educación del paciente, así como todas las enfermedades y más que todo las enfermedades crónicas necesitan educación, necesitan información, en este caso no solo al paciente, sino también a los papás. Identificación de factores que contribuyen a la gravedad. En identificación de los factores que contribuyen están pues los desencadenantes. Entonces, que tenemos que educar al papá, al niño para indicarle que no tiene que estar expuesto a distintos desencadenantes y la selección adecuada de la medicación. Cada niño es individual el tratamiento. Todos los niños van a responder de una manera individual al tratamiento, por lo tanto, tenemos que ver qué medicación va a ser adecuada en los niños. Si bien la mayor parte de los pacientes responden a los corticoides y al salbutamol, algunos pacientes de difícil manejo, pues vamos a tener que utilizar o una terapia más prolongada o distintos medicamentos. Entonces empezamos la evaluación y la vigilancia periódica. Todo esto va a depender mucho de la gravedad del asma. Este, mm, los conceptos de gravedad es los que mencionábamos antes. ¿Qué es la gravedad? Es la intensidad intrínseca de la enfermedad. Entonces, necesitamos evaluar bien al paciente según las características clínicas, tanto al diagnóstico como en las exacerbaciones del asma, como la respuesta al tratamiento para nosotros considerarlo si es grave y requiere cierto manejo, cierta vigilancia. Entonces, la evaluación y la vigilancia periódica o la evaluación de la gravedad del asma, va a ser nuestro primer paso para que nosotros iniciemos el tratamiento, que no solo es medicamento, si se dan cuenta, es todo un tratamiento más integral del paciente, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos dos categorías, ¿no? El asma intermitente y el asma persistente. Y el asma persistente, que habíamos dicho que se divide en leve, moderada, grave, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que nosotros podemos utilizar. Esta gravedad del asma se va a valorar con precisión durante el primer contacto y cuando no esté usando medicamentos, ¿no? Entonces, el debut del asma, pues vamos a identificarlo, cómo lo clasificamos al niño en su primera vez al diagnóstico. Ya habíamos dicho, esto dirige el primer escalón del tratamiento. La gravedad y el control se va a valorar bajo dos dominios. ¿Cuáles son esos dominios? El deterioro que va a presentar el paciente y el riesgo que va a presentar. Generalmente estos dominios no se van a correlacionar entre sí, pero pueden responder de manera diferente al tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de deterioro, hablamos de cómo son los síntomas, cómo se presentan los síntomas en esta enfermedad. ¿Cuánto o cuál es la necesidad de betadrenérgicos que van a utilizar? A veces, muchas veces, betadrenérgicos en una terapia corta. La capacidad de participación en las actividades normales. Se sabe que los niños con asma y con muchas exacerbaciones, pues, se limitan de hacer otras actividades que generalmente lo harían todos los niños, por ejemplo, en el colegio, que no pueden correr, jugar, etcétera. Y la reducción del flujo aéreo, que muchas veces lo podemos hacer con las pruebas de y el riesgo se va a valorar por la probabilidad de tener las seis observaciones. Prácticamente eso se trata la evaluación. Entonces, tenemos la evaluación de la gravedad del asma. En el libro te mencionan igual muchos cuadros, dentro de los cuadros que están claves, están resumidos e incluso nosotros podríamos estudiar también solo enfocarnos en los cuadros que nos va a ayudar mucho, ¿no? Dentro de los componentes de gravedad, los síntomas diurnos,
cuántas veces se despierta en la noche, cómo necesita el salbutamol en este caso. Bueno, todas estas características que vemos a la izquierda son las que tenemos que valorar. Y el paciente, clasificarlo en la gravedad. Entonces ya habíamos tenido dos clasificaciones, intermitente y persistente. Y a la vez persistente se caracteriza en leve, moderada y grave, ¿no? El asma intermitente, generalmente los síntomas diurnos van a ser menor o igual a 2 días en la semana. En cambio, en el persistente, más de 2 días a la semana, pero no diarios. En el leve, en la moderada, diarios y grave, todo el día están con los síntomas. ¿Cuántas veces se despierta en la noche? Aquí tenemos. En los menores de 4 años, en el intermitente no se despierta. En el leve, persistente, en el persistente leve, 1 o 2 veces. En la moderada, 3 a 4 y más de una vez, por lo menos por casa. Y así vamos clasificando todo. Este cuadrito es el que sí nos va a ayudar mucho tanto en la clasificación e ir viendo, aparte de la cuestión intermitente, que es un poquito más, los episodios son más aislados, y la persistente, que es todo el tiempo, pero ya se divide dentro de los tres que estamos mencionando mucho, ¿no? Y el riesgo, este es en cuanto al deterioro, y el riesgo, las exacerbaciones. Habíamos dicho el riesgo de exacerbaciones. ¿Cuántas veces se exacerba? Prácticamente para la parte intermitente, ahí tenemos la clasificación, y para la persistente, que existan más de 12 exacerbaciones en 6 meses, que requieran sí o sí corticoides sistémicos, o más de 4 episodios de sibilancias en el año, de más de un día y con muchos factores de riesgo de asma persistente. Este cuadro es muy útil, es el que se tienen que enfocar. Entonces, de acuerdo a todo esto, tenemos los pasos para el tratamiento inicial, ¿no? Aquí tenemos según las edades. Entonces, lo mismo, ¿no? Deterioro, riesgo y la acción recomendada, tanto del tratamiento. La gravedad también se va a valorar con distintas características clínicas, tanto los síntomas como los signos y las pruebas Puta, de lo dejé función. ¿qué parte? En el ¿Verdad? baño. Apaguen sus micrófonos, por No, favor. Bueno, entonces aquí tenemos los síntomas que habíamos dicho, ¿no? Cómo se comporta, cuándo le falta el aliento, perdón, el estado de alerta, si está despierto, si no puede respirar, obviamente, si no hay ingreso de oxígeno, poco a poco se va deteriorando, el paciente se vuelve hipóxico y el estado de alerta se altera. Los signos que habíamos mencionado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etcétera, y aquí a la derecha les ponemos los valores normales en los pacientes pediátricos, de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que no es lo mismo que en los adultos, pero podemos tomarla en cuenta para nosotros valorar a un paciente con asma. Y la evaluación funcional de acuerdo a las pruebas de función respiratoria. Muy bien, habíamos mencionado que hay muchos organismos que tratan asma. Entonces, para el tratamiento existe, por ejemplo, este organismo que es de la National Health Lung and Blood Institute, que nos menciona la frecuencia de los síntomas de asma durante el día y la noche o con el ejercicio es importante para que nosotros tomemos en cuenta para el tratamiento. El uso y reposición de medicamentos de rescate, es decir, los broncodilatadores, ¿no? Adrenérgicos betagonistas. El número y la gravedad de exacerbaciones del asma desde la última visita. Es importante que nosotros le preguntemos y cómo participa tanto en el ejercicio físico, actividades escolares, deportivas o de otro tipo, pero que se haga ejercicio físico. Si tiene alteraciones en en estas preguntas, obviamente necesitamos hacer pruebas de función pulmonar por lo menos una vez al año o de acuerdo a las exacerbaciones del asma. En cuanto a la educación y vigilancia del paciente, perdón, en cuanto al primer paso, que es vigilancia y monitoreo del paciente. El segundo paso se refiere a la educación del paciente. Al paciente tenemos que educarlo todas las visitas, tanto el niño como su familia, que habíamos dicho que son los papás. Hay que curso de habilidades terapéuticas periódicas. ¿A qué se refiere esto? Obviamente los papás tienen que empezar a usar y saber siempre tener conocimiento de cómo usar
un broncodilatador, necesitamos la aerocámara, en cuánto tiempo le vamos a administrar, cómo le vamos a administrar, cuántas dosis, qué es lo que tenemos que hacer ante un dato de exacerbación de asma. Todo eso tiene que estar muy detallado para el paciente y para su familia. Obviamente, muchos pacientes o muchos padres tienen muchas interrogantes, entonces tenemos que resolver todas sus preocupaciones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro plan de acción? Medicación diaria, enseñarles y saber cómo tratar las exacerbaciones. Aquí a la derecha tenemos ahí los elementos claves, ¿no? Para cada visita clínica, siempre ir pasando, pero ya. Como en el paso 2, que es mucho más fácil educar al paciente y a sus papás. En el componente 3 está evitar los factores que contribuyen a la gravedad. Mencionamos y repetimos. ¿Cuáles son los factores? Eliminar o reducir las exposiciones ambientales. Todo lo que se menciona en el cuadrito tenemos que resolver. Y tratar las comorbilidades. Dentro de las comorbilidades de la están rinitis, sinusitis, pero estos son comunes. Ay, perdón. Y para los factores que contribuyen a la gravedad, todos estos, ¿no? Si el paciente tiene mascotas, si el paciente ha ido a un zoológico, obviamente los pacientes tienen muchas restricciones, pero sabemos dependiendo de cada presentación del paciente, muchas veces estos pues pueden mejorar mientras van creciendo. Entonces, pero lo que queremos hacer es minimizar a cero las exacerbaciones que puedan existir, entonces tenemos que saber que no tienen que exponerse a estos factores. Y el cuarto componente son principios de la farmacoterapia para el asma. Entonces aquí ya entran los fármacos, ¿no? Esto depende mucho de los síntomas, ya sean los síntomas diurnos, nocturnos, cuál es el grado de obstrucción, generalmente esto con las pruebas de función pulmonar, y la variabilidad del proceso. Entonces, otra vez, ¿no? Ya, esto en realidad es intermitente, no es intermitente leve, solo le clasificamos como asma intermitente o asma persistente, leve, moderado, grave, de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Para el tratamiento nosotros tenemos que evaluar. Em, este es el tratamiento en un asma intermitente y un asma persistente, de acuerdo a leve, moderada, grave, ¿no? La edad, el tratamiento. No es lo mismo un tratamiento para un niño de más de 12 años que para un niño menor de 5 años, pero se asemeja mucho y utilizamos generalmente los mismos medicamentos. Entonces, tenemos primero el salbutamol, ¿no? Los agonistas beta-adrenérgicos. Perdón. Entonces, perdón, recién me estoy recuperando. Bueno, entonces tenemos, primero lo vamos a clasificar y tenemos distintos pasos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, en todos los pasos tenemos que intensificar la educación, el control ambiental y y el tratamiento de los trastornos asociados. Muchas veces, o sea, podemos utilizar el salbutamol, que puede ser a demanda, en los disparos que nosotros los indicamos a los pacientes. Generalmente son 2 disparos, a veces les hacemos como rescate, o a veces ya en cuanto los controlamos, los podemos hacer cada 2 horas, cada 4 horas. En estos pacientes sí también se ha utilizado otro tipo de tratamiento. em, Cuando nosotros utilizamos los rescates de salbutamol, es que es lo que aquí está mencionado como ABAC, eh,
el rescate de salbutamol o beta-agonista adrenérgico, los hacemos. Depende de los microgramos que tengan, pero generalmente son universales, entonces 2 PAP o 2 disparos cada 20 minutos, cuanto sea necesario, hasta que mejoremos un poco al paciente y después ya le podemos hacer espaciar esto. Y podemos acompañarlos de un ciclo corto de corticoides sistémicos, en este caso la prednisona es uno de los más. Em, Esto en cuanto al tratamiento y también para las exacerbaciones e indicar a los papás por lo que es lo que podemos utilizar. Evaluamos. Después de un rescate, nosotros evaluamos si es que ha respondido. Generalmente los mandamos con corticoides a la casa y ya aquellos pacientes en que van respondiendo, pues les citamos a un siguiente control, ya solo con el tratamiento, con salbutamol y corticoides. Ahora, aquellos pacientes de que realmente no mejoran, los mantenemos monitorizados, les agregamos corticoides y en algunas ocasiones podemos agregarles otro tipo de tratamientos como el cromoglicato, que es un tratamiento alternativo, o el montelukast. Pero eso es un tratamiento muy alternativo. Los pasos 1, 2, 3 y 4 aquí. Primero, salbutamol la demanda, dosis baja de corticoides, medias más salbutamol, u otro tipo como el hipratropio, ¿no? Salbutamol más hipratropio, o dosis altas acompañado de corticoides orales. Muchas veces ya con esto el paciente se controla y tienen una buena respuesta. Aquellos pacientes, ya más que todo en los pacientes más grandes, otras terapias alternativas, no solo es el montelukast y el cromoglicato, también está la teofilina y, bueno, los corticoides orales, y en los mayores de 12 años incluso se ha utilizado anticuerpos monoclonales como es el omalizumab. Y este anticuerpo pues va a actuar mucho en la parte de enfermedades alérgicas, tanto en los pacientes pediátricos como en los pacientes adultos. Dentro del tratamiento, también dependiendo del paciente, cuando valoramos la gravedad, ahí vemos, ¿no? Cómo está el estado general, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, etcétera. Nosotros utilizamos oxígeno, ya sea por mascarilla o por canula nasal. ¿Cuál es el objetivo? Tratar la hipoxia, ¿no? Entonces, y ahí tenemos a la derecha las precauciones. Agonistas beta-adrenérgicos, como ya sabemos, el broncodilatador. Generalmente, el salbutamol. Muchas veces podemos llegar al salbutamol nebulizado, que es uno de los tratamientos también muy efectivo en los casos de exacerbación de asma. Esta es la dosis del salbutamol nebulizado y o del salbutamol ya sea en disparos, ¿no? El salbutamol en disparos depende de las concentraciones, sin embargo, acá dice 2 a 8 disparos cada 20 minutos, lo que mencionábamos, durante 3 dosis o cuando sea necesario y uno cada 4 horas cuando sea necesario y hasta que podamos verlo en el siguiente control. Existe otro tipo también de broncodilatadores o de beta-adrenérgicos, beta-agonistas, que es el salbutamol, que la verdad es que no lo he visto acá en nuestro país, pero seguro afuera sí lo utilizan, el levosalbutamol, que también es utilizado como nebulizado. Entonces, ahí tenemos los mecanismos de acción, las precauciones. Dentro de los corticoides sistémicos, prácticamente su acción va a ser antiinflamatoria. Sabemos que el mecanismo fisiopatológico es la inflamación, entonces los corticoides sistémicos utilizamos como antiinflamatorios. Dentro de esos, prednisona, metilprednisolona, que no lo tenemos, que lo tenemos de uso muy limitado por vía oral, pero también hay más que todo la metilprednisolona en nuestro medio por vía endovenosa, o la prednisolona, ¿no? Que es más difícil de encontrar. Entre otros, los que les mencionábamos, el ipratropio, que es anticolinérgico, o en todo caso, si no respondiera, o en unos casos mucho más graves, la epinefrina, ¿no? Que sí actúa como broncodilatador, pero en casos graves, como mencionamos. En los casos de exacerbaciones, tenemos que tener todos los pasos, también podemos utilizar todo esto, una anamnesis, la evaluación, clasificación de la gravedad y podemos utilizar estos medicamentos. Em, Todos estos medicamentos que ya habíamos mencionado y bueno, prácticamente de eso
con solo estos medicamentos podemos tratar a estos pacientes con tanto con el diagnóstico como con exacerbaciones. No olvidarnos que existen tratamientos alternativos, que es lo que mencionábamos en el cuadro, y algunos también que son anticuerpos monoclonales y en casos más graves. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Muchos pacientes tienen tos crónica o sibilancias recidivantes, hasta en el 35% de los niños en edad preescolar. Es decir, muchos de estos pacientes van a acudir a el servicio de emergencias muchas veces, van a limitar o van a provocar también ausentismo escolar, ¿no? Entonces, el pronóstico puede ser muy variable, pero estos pacientes tienden a tener mucha comorbilidad y mucha morbilidad también. Un tercio continúa teniendo asma persistente incluso hasta el final de la infancia. Dos tercios mejoran por sí mismos y en la prepubertad ya están casi sanos y ya no tienen estos episodios de asma. Y la gravedad del asma a los 7 a 10 años también va a predecir. De acuerdo a cómo nosotros clasificamos a los niños, vamos a saber cuál va a ser la persistencia del asma en la vida adulta. Aquellos pacientes que tienen la clasificación de asma persistente grave, por ejemplo, obviamente esta enfermedad puede persistir en la edad adulta, a diferencia de los pacientes que tienen el asma intermitente o el asma persistente leve. Entonces, el pronóstico va a ser muy variado y todo depende mucho de la clasificación de la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirlo? Realmente, como ya hemos mencionado casi toda la clase, las medidas no farmacológicas de prevención es evitar los desencadenantes, es decir, evitar exponerse al humo del tabaco incluso desde el embarazo, ¿no? Desde antes del nacimiento. Que el paciente tenga una lactancia materna prolongada, por lo menos más de 4 meses, el estilo de vida que sea activo, aunque esto es un poquito contradictorio con lo que mencionábamos del ejercicio, pero son medidas de prevención nada más. La dieta tiene que ser saludable y actualmente no se considera que las vacunas aumenten la probabilidad de presentar asma, que antes esto se creía, ¿no? A los grupos antivacunas pues pensaban que el hecho de vacunarles podía incrementar la probabilidad de asma, pero no, no es así. Esto es también una medida de prevención, que a los pacientes hay que vacunarlos y completar las vacunas, precisamente porque estos pacientes tienden a infectarse muy fácilmente, más que todo con virus y bacterias que afectan al epitelio respiratorio. Ay, perdón. Muy bien, entonces ya vamos a repasar. Esta es la primera pregunta. Voy a esperar sus respuestas. En relación a la etiología del asma, uno de los siguientes conceptos es correcto. Por favor, espero sus respuestas. De ella, dice. Es dada por una convención de expresiones ambientales, biológicas, genéticas inherentes, muy bien. Y la de todos. En la vida, las posibilidades están. Ujú, 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 ujú. Muy bien. Todos dicen D. Vamos a ver la respuesta. Algunos A. Pero realmente aquí estamos, ¿no? La respuesta. No se ha determinado la causa del asma y hay una combinación de expresión ambiental y predisposición biológica y génica genética. O sea, la A sí, pero también que el anfitrión predispuesto, las respuestas inmunitarias, las presiones frecuentes de la vía respiratoria, que ya habíamos mencionado, estimular, o sea, todos, ¿no? Todos realmente, hay una disfunción pulmonar, reestructuración de la vía respiratoria que habíamos mencionado, ¿no? Una reestructuración y regulación aberrante. Muy bien. Uno de los siguientes conceptos es correcto en relación al asma. D. Los D. Aquí estamos, ¿no? 80% de los pacientes antes de los 6 años, ¿no? Todos los niños que experimentan sibilancias recidivantes padece asma, solo una mínima parte. Entonces, la respuesta es A y C. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos los niños con sibilancias recidivantes van a padecer de asma persistente al final de la infancia. Como habíamos visto en el texto, solo una minoría padece de asma persistente al final de la infancia. Entonces, no todos. Muy bien, entonces responde.
Son características de sibilancias no atópicas transitorias, excepto que habíamos mencionado y les he mostrado en el cuadrito. Todos dicen D. Entonces, estas son las sibilancias que están en el cuadro. Sibilancias no atópicas transitorias es todo esto. Entonces, excepto hay mayor riesgo de persistencia en la infancia y en la edad adulta. Esa es la respuesta. Algunos han respondido, otros solo D. ¿Por qué? Porque aquí está escrito flujo de aire reducido al nacer. Entonces, eso está escrito. Entonces, la respuesta correcta es C, porque dice excepto mayor riesgo de persistencia en la infancia y en la edad adulta. Son características del asma persistente asociada a atopia, excepto respondan. Muy bien, la mayoría responde E. Dice, aquí está, asmas persistente asociada a atopia, comienza en el año escolar, líquido, mayor riesgo de persistencia, inicio antes de los 3 años, etcétera. Entonces la respuesta es E. Muy bien, todos han respondido bien. Ese es el excepto. En relación a las manifestaciones clínicas del asma, elige el concepto correcto. Muy fácil. Muy bien. Sí, prácticamente, ¿no? Todos. Eso estaba fácil. En relación a la espirometría, es una medida objetiva útil del flujo aéreo. Es una herramienta de evaluación esencial en niños con riesgo de exacerbaciones. Dependen de la capacidad de realizar una maniobra de expiración factible en niños menores. Muy bien, todos. Eso es igual, está fácil. Todos, ¿no? Las características de cómo realizar la espirometría. En relación a las pruebas de función pulmonar, uno de los conceptos es incorrecto. Incorrecto. C, C, nos dicen C. Bueno, aquí está. La respuesta es C. Muy bien. Una mejora del FEB del más del 20% con el uso es compatible con asma. Y aquí te dice, ¿no? ¿Dónde está? Las provocaciones. Ahí está. La respuesta es más del 12%, ¿no? No es más del 20%. Por eso la respuesta es C. Es más del 12% cuando mejoramos con un beta adrenérgico, no más del 20%. Es un marcador de inflamación alérgica, es decir, que se mide fácil y rápidamente en el aire exhalado. Fáciles. Respondan. Habíamos dicho, ¿no? Muy bien. Muy bien. La mayoría responde. El óxido nítrico es un marcador de inflamación que se mide fácil y rápidamente en el aire exhalado. Por eso se puede medir en pacientes menores de 5 años. Esto es mucho más fácil. ¿Cuáles son los objetivos de un asma bien controlada? Ah, sí, la mayoría es E. Nuestros objetivos prácticamente son todos estos: reducir el deterioro, reducir el riesgo, que es lo que habíamos mencionado. Por lo tanto, evitar síntomas crónicos, evitar trastornos del sueño, mejorar la función pulmonar, evitar las exacerbaciones. Todo esto corresponde a un asma bien controlado. Ahora, en relación al tratamiento del asma, ¿cuál es el correcto? Todos dicen, ah. Muy bien. Prácticamente todos son componentes del tratamiento, ¿no? Todos. Habíamos mencionado en 4 componentes y los 4 componentes están descritos. En relación al tratamiento del asma, la dosis de medicamentos de control a largo plazo son todas. Eh, Aquí sí se tendrían que memorizar el cuadrito
Estas son a control a largo plazo, ¿no? Las dosis habituales en medicamentos. Y por edades. Entonces, todas. Pero pues siempre hay que estar atentos. De todas formas, si les sale una pregunta así, una dosis de metilprednisolona bajita, relativamente dosis baja, moderada se llama, o la metilprednisolona en mayores de 2 años, igual que es alta, prednisona 40 de mayores de 12 años, la fluticasona, que también todos estos son corticoides. Entonces, todos es la respuesta, ¿ya? En relación está bien. La FDA aprobó 7 corticoides inhalatorios, todas son, excepto uno. Ya, bien, no lo habíamos mencionado. Hay muchos, beclometasona, budesonida, todos estos, miren, hasta en el nombre está la variación. Sí, 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 sí. Pues claro, ¿no? Todos estos son los aprobados por la FDA. La clorferinamina no es corticoide, entonces prácticamente al saber incluso cómo están los fármacos, podemos nosotros responder bien. ¿Cuáles son los efectos adversos del corticoide inhalatorio a nivel local? Esto no hemos mencionado, pero lo vamos a poner. ¿Cuáles son los efectos locales? Son candidiasis y disfonía, ¿no? Con los corticoides inhalados. Candidiasis y disfonía, ¿ya? Entonces la respuesta es A y B. Candidiasis oral y disfonía. Irritación local, no, candidiasis y disfonía. Aquí está el justificativo. Los efectos adversos de los corticoides inhalatorios que más se encuentran son locales, candidiasis y disfonía, una ronca, ¿ya? A y B, o sea, E, exacto. Los corticoides orales se metabolizan en el B, A, hígado, variable, ¿no? El hígado, ¿ya? Corticoides son metabolizados en el hígado. Recuerden, los corticoides, así como el alcohol, se metabolizan en el hígado, ¿ya? Entonces, la respuesta es B. Los corticoides orales, por vía oral, se metabolizan en el hígado. Medicamentos que pueden retrasar el metabolismo de los corticoides. B, dicen, ¿esa es la respuesta o de la anterior pregunta? Era F. B, solo B dice. Muy bien. Otros medicamentos como el ketoconazol y los anticonceptivos orales pueden retrasar significativamente el metabolismo de los corticoides. Recuerden, ketoconazol, que incluso se utiliza en insuficiencia, perdón, en Cushing, ¿no? En el síndrome de Cushing, es lo contrario, retrasa el metabolismo. Los anticonceptivos orales también son hormonales. Entonces, esos dos son la respuesta, ¿ya? Ketoconazol y anticonceptivos orales. ¿Cuáles son los efectos adversos a largo plazo con el tratamiento de corticoides orales en el asma infantil? Efectos adversos. Los corticoides tienen muchos efectos adversos, chicos. Ninguna. D. Claro que sí, ¿no? Afección ahí, supresión de crecimiento, osteoporosis, cataratas, todos son, ¿no? Los efectos adversos. La FDA ha autorizado antagonistas de los receptores de leucotrienos para niños. Son, y lo hemos mencionado. Bebé. Muy bien. El Montelukast y el Safirlukast. Exacto, el salbutamol no es un antagonista de los receptores de leucotrienos. Entonces, fácil, la respuesta es B. Ya, más lentito, sí. Antagonistas de los receptores de los leucotrienos, el Montelukast y el Safirlukast. Entonces, ¿cuáles han autorizado? Si prácticamente si en la respuesta vemos salbutamol, no, ese es un beta-adrenérgico, ¿ya? Entonces, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, Montelukast y Safirlukast. Muy bien. Las terapias biológicas son proteínas genéticamente modificadas derivadas de genes humanos. En ellas tenemos las siguientes, excepto exacto. Miren, muchos de. ¿Cómo se van a dar cuenta? Las terapias biológicas
que son los anticuerpos monoclonales, estas terapias biológicas, siempre terminan en MAP, por lo menos la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí tenemos el omalizumab, mepolizumab, y aquí está, ¿no? Omalizumab. Todos son terapias biológicas. Y aquí tenemos que un betagonista no es una terapia biológica. Todo lo que termina en MAP, por ejemplo, en el COVID se utilizaba terapias biológicas. ¿Qué medicamento? El tocilizumab. Esa es una terapia biológica. Es un recombinante, ¿no? Son derivados de seres humanos, de células humanas. Entonces, lo que más utilizamos en asma es el omalizumab. Pero de estos, cuando nos mencionan terapias biológicas, fácilmente podemos identificar que un beta-agonista no es una terapia biológica. Entonces, la respuesta es D. Los medicamentos de alivio rápido o de rescate son los siguientes. F. Levosalbutamol, terbutalina, pirbuterol. Muy bien, ahí veo F, ahí C. Miren, dado su inicio rápido de acción, su eficacia y duración de acción de 4 a 6 horas, los betagonistas de acción corta inhalados son salbutamol, levosalbutamol, terbutalina y pirbuterol. Acuérdense que habíamos dicho, el salbutamol es el más utilizado, que en nuestro país no lo tenemos, o si lo tenemos, no lo usamos frecuentemente, pero que existe, que es el levosalbutamol, que también puede ser nebulizado, terbutalina y pirbuterol como tratamiento alternativo, que está en el cuadrito, y aquí en la literatura también nos dice. Entonces, todos estos medicamentos son de rescate, ¿ya? Salbutamol, levosalbutamol, terbutalina y pirbuterol. Entonces, todos podemos utilizarlo como rescate para el tratamiento de asma. Tratamiento de las exacerbaciones de asma. La dosis de adrenalina es D. Muy bien, todos D. A ver, vemos. Esta es la dosis. Prácticamente, si les preguntan esto, si es rebuscado, estudienlo, memorícenlo. Ya muchas veces es muy difícil como saberlo, pero para su examen tienen que memorizarlo. 0,01 miligramos kilo. Una dosis máxima de 0,5 y puede repetirse 15 a 30 minutos, ya sea subcutánea o intramuscular. Entonces, la respuesta es D. Muy bien, 0,01. Como un 100 al revés, con comita, ¿ya? Entonces, esa es la dosis. Muchísimas gracias. Esa es toda la presentación. Les pido por favor que repasen mucho este tema. Es muy amplio, pero y si quieren, digamos, antes de incluso dar examen, podemos volver a repasar para que nos quede más claro. ¿Listo? Les agradezco primero la espera. Nos ha sido difícil como crear el link, pero se ha podido y cualquier cosa, pues estamos a su servicio. Y nos vemos ya en nuestra siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias por las recomendaciones. Está muy mal estos días, pero ya estoy recuperando. Ya en la siguiente clase con todo y si quieren, pasamos este tema antes de que den su examen. ¿Listo? Tengan buena noche. Hasta luego. Y feliz año nuevo a todos.